Alerta en C5N, imágenes de Brasil por bloqueos de rutas, por bloqueos de ingreso a aeropuertos. Hay más de 100 kilómetros de cola de congestión. Hay bloqueos en 21 estados, como contaba Gaby Michi hace un rato. ¿Quién realiza todos estos bloqueos? Fanáticos de Jair Bolsonaro, porque el presidente de Brasil sigue en silencio a más de 36 horas de conocerse que Lula ganó la segunda vuelta electoral. Bolsonaro sigue sin reconocer su derrota. Y esto, Gaby, aunque no tiene un sustento institucional, es decir, aunque las autoridades del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo han reconocido el resultado electoral, no lo está haciendo el presidente, y a lo que incita es a esto, a la movilización popular. Totalmente. Lo que estamos viendo es San Pablo. Fíjense, vos decías, Luli, recién, 170 kilómetros de cola en una autopista por el bloqueo de los camioneros bolsonaristas que no aceptan la derrota electoral en manos de Lula da Silva y obviamente en este contexto, como bien mencionaba Luli, de un Jair Bolsonaro que todavía pasaron 36 horas y no dijo absolutamente nada. Está empezando a cumplirse la orden del Supremo Tribunal Federal de desalojar algunas de estas autovías. Decíamos, hubo en total 227 cortes en 21 estados de Brasil. Están teniendo, fíjate este dato, que recurrir a las policías locales. Mira. ¿Por qué? Porque la policía rodoviaria, la policía de caminos, está en cierta medida con cierta complicidad con los manifestantes. Recordemos, la policía de caminos fue la misma que el día de la elección frenó los micros para que no puedan votar seguidores de Lula. Y que su jefe se manifestó por las redes sociales diciendo que había que ir a votar a Bolsonaro. Mira. Ese hombre, bueno, esa policía se la ve en algunos piquetes parada, mirando a los manifestantes que están frenando las rutas sin desalojarlo, pese a la orden del Superior Tribunal Federal de Brasil. Ahora bien, están interviniendo las policías locales. Está pasando en San Pablo, está pasando en Río de Janeiro, donde están desalojando, y en el caso, por ejemplo, de Mato Grosso, acaban de detener al líder bolsonarista de las protestas, ¿no? Ahora, hay algo que me llama un poco la atención. ¿Con qué objetivo están bloqueando accesos, rutas y demás? Porque, ¿qué están queriendo decir? ¿No vamos a dejar el poder? Sí. Pedimos un golpe de Estado. Vos lo decías antes, ¿no? Hubo manifestaciones frente a dependencias militares. Exacto. Le piden a los militares que salgan a la calle. Bueno, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es no reconocer la derrota, por un lado. Por otro lado, generar inestabilidad política y forzar a que las Fuerzas Armadas tomen las calles y garanticen la continuidad de Bolsonaro en el poder. Básicamente es eso, que Lula no llegue al poder. Eso es un golpe de Estado cívico que está buscando la complicidad militar. Dicho perfecto, tal Exactamente. cual, es un golpe de Estado cívico que le pide a los militares salgan. Exactamente. Hagan algo. Cuando vos lo decías muy bien, el vicepresidente, que es un militar, vicepresidente de Bolsonaro, ya reconoció el triunfo de Lula. Exactamente, y se puso a disposición de Gerardo Alckmin, el vicepresidente, para el camino a la transición del gobierno de acá al 1 de enero, ¿no? Lo hizo incluso el jefe de gabinete de Bolsonaro, también está ya en diálogo con el equipo de trabajo de Lula para coordinar el tema de la transición. Sin embargo, Bolsonaro todavía no reconoció la derrota y propicia esto que estamos viendo, ¿no? Estos cortes que están generando desabastecimiento de combustible, que en las próximas horas va a generar desabastecimiento de alimentos, porque obviamente al estar trabadas las rutas y los camiones estar involucrados en estos cortes, bueno, no llega la mercadería donde tiene que llegar. ¿Qué genera eso? Caos social, crisis. Y obviamente ratifica esta impronta golpista de estos sectores que no aceptan lo que ha dicho la democracia. La democracia ha dicho que Luis Ignacio Lula da Silva es
el presidente electo de Brasil, y estos sectores golpistas, porque no hay forma de calificarlos de otra manera, no aceptan el resultado de las urnas. Lo hablábamos ayer, ¿no? El poder de fuego de Bolsonaro en estos 2 meses que quedan. Hoy es 1 de noviembre. El 1 de enero tiene que asumir la presidencia Lula. Son 2 meses en los que Bolsonaro tiene que tener una responsabilidad como presidente del Brasil, que la verdad no sabemos si la tiene. 2 meses en los que tiene que, en primer lugar, reconocer que perdió y luego no destruir todo, porque estamos ante un hombre que, insistimos con esto, aunque no tiene un caldo de cultivo político que lo avale, porque no está ocurriendo, porque el Poder Legislativo reconoció la derrota, porque su vicepresidenta reconoció la derrota, porque los militares no están en la calle, porque Estados Unidos reconoció que las elecciones fueron limpias y justas. Digo, no tiene un caldo de cultivo que lo avale a hacer lo que está haciendo efectivamente, y sin embargo sigue tirando de la cuerda, porque lo que sí tiene es parte de la población dispuesta a todo. Recién en esa imagen, ahora estamos viendo la imagen de la congestión, que es impresionante. Una San Pablo que de por sí tiene un tráfico muy complicado, sí, por sí. Bueno, ante un bloqueo como este, son 170 kilómetros de congestión. Pero veíamos en la otra imagen que eran familias. Eran familias con niños menores de edad tomando estas medidas. Totalmente. Y te agrego un dato, ¿sabes? Que hay algunos gobernadores, no gobernadores, alcaldes que se han puesto del lado de los manifestantes. Hay un alcalde de una pequeña localidad de Goiás que está diciendo que va a ponerle baños químicos y les va a llevar comida a los manifestantes. Obviamente ultrabolsonaristas que están dispuestos a todo con tal de que el poder no caiga en manos de quien ganó la elección, que es Lula da Silva. Un dato, ¿sabes qué? Te mencionaba que hay distintas especulaciones sobre por qué Bolsonaro no reconoce todavía la derrota, no ha dicho nada. Una es esta versión de va a ir con un contraataque, diciendo hubo fraude y demás. La otra especulación que está dando vuelta es que está plantando un campo propicio para que haya una negociación que le garantice impunidad una vez que se vaya del poder, ¿no? ¿Por qué? Porque sabe lo que hizo. Sabe lo que hizo y tiene muchos delitos, muchas cosas que la justicia no avanzó en la investigación porque él estaba en el poder, que son delitos que tienen que ver con posibles inhabilitaciones electorales futuras. ¿Y para sus hijos? Y bueno, obviamente, ¿no? La impunidad que va a buscar para él va a ser también para sus hijos, pero también con una proyección particular, que es que él quiere seguir siendo un actor político con posibilidad de ser electo. Si se le comprueba alguno de los delitos que hoy están trabadas la causa, que tienen consecuencias electorales, por ejemplo, haber fraguado una elección o haber utilizado mecanismos contra el sistema electoral, como de hecho está sospechado de haberlo hecho, esto lo puede dejar fuera de ser electo en el futuro. La posibilidad de no ser electo en el futuro. Y bueno, hay una versión que todavía está sin comprobar, que él estaría forzando las cosas para que se tenga que negociar una impunidad en ese sentido. Que está forzando las cosas es un hecho. Es una realidad. Digo, el objetivo muy claro todavía, Pauli, sumate, no lo tenemos porque esto está ocurriendo ahora, pero que está forzando la situación democrática brasileña no hay ninguna duda. Sí, no cabe duda. Ahí, bueno, porque cuando se hablaba de esta posibilidad de que estuviese negociando impunidad, también habría que ver de qué forma, ¿no? Si de manera penal o a través de un juicio político, un impeachment, como lo que le ocurrió a Dilma, porque digo, él salió muy bien posicionado dentro de lo que es el Congreso. Digo, claro. ¿Quién le va a hacer ahora un juicio político dentro del Congreso faltándole 2 meses de gobierno y con la correlación de fuerzas completamente a favor suyo? Después habría que ver la justicia penal, sí, ¿no? Si estaría dispuesta, bueno, a avanzar en investigaciones de lo que ha sido el gobierno de Jair Bolsonaro. Digo, por solo recordar algo, 700.000 muertos en el manejo de la pandemia, totalmente. ¿no? Un dato importante con el tema de la posibilidad de un juicio político a futuro. Bolsonaro tuvo un buen resultado electoral en materia legislativa. Tiene propios, alrededor de 100 diputados sobre 500. Vos tenés mucho partido de lo que se llama en Brasil el centrado. Claro. Que la verdad... Hoy están con Bolsonaro y mañana no sabemos. Negocian, los tipos negocian en función de su propia necesidad, como lo hicieron cuando fue el juicio político contra Lula. Pensemos, el PMDB, el PSDB, 2 de los partidos tradicionales, que son los que garantizan cierta impunidad en general, se dieron vuelta
en el aire y votaron a favor del juicio político a Lula. Entonces, tengamos en cuenta este dato. El centrado va por sus propios intereses, entonces se le podría llegar a dar vuelta a Bolsonaro en un virtual impeachment, como podría llegar a pasar a futuro. Pero bueno, todo Pero eso pará, está por también, verse. Gaby, digo, eso es en cuanto a poder legislativo, pero en cuanto a gobernadores, también ganó. Sí, sí, tiene unos... Digo, el cuantos poroteo de a quién responde cada gobernador, si a la alianza encabezada por Lula o a la derecha encabezada por Bolsonaro, bueno, hay más gobernadores bolsonaristas Sí. que petistas. Sí, sí, eso seguro. Lo que pasa es que tenés mucho gobernador del PMDB, del PSDB, entonces eso... Son esos partidos que vos decís, El hoy centrado. responden más para Bolsonaro, pero en realidad juegan solos. Se pueden dar Juegan vueltas solos. Se pueden dar vueltas solos. De hecho, hay sectores de esos que están dentro de la coalición que ganó con Lula ahora. Entonces, puede haber una... De hecho, le ganaron a los candidatos del Partido Liberal, que es el partido de Bolsonaro, en sus distritos, ¿no? Claro. Entonces, esos juegan a como viene su conveniencia política, ¿no? El centrado es eso. El Claro. centrado es una máquina de negociación permanente y es un poder permanente, por más que cambien los nombres de los partidos, que siempre está ahí dispuesto a venderse al mejor postor. A ver, lo cierto es Esta la que realidad. por ahora son especulaciones sobre qué quiere Bolsonaro. Exacto. Pero lo que sí es un hecho es que la situación en Brasil no es la que al menos esperábamos de Argentina, ¿no? Digo, que se reconozca la elección. Celso Amorín había dicho horas antes de la elección que Estados Unidos reaccione rápido, va a condicionar a Bolsonaro. Bueno, pareciera la verdad que mucho no lo hizo, pero tenemos más información sobre esto. Ahora en C5N, imágenes que estamos viendo que llegan desde San Pablo. La Guardia Civil se está desplegando ya en lo que tienen que ver con estos bloqueos de militantes bolsonaristas. Bloqueos de, insisto con esto, militantes bolsonaristas que ante el silencio del presidente de Brasil por no reconocer el triunfo de Lula, por no reconocer su propia derrota, lo que le están pidiendo los militares es salgan a la calle. Gaby Michi recién lo decía muy bien, hay un intento de golpe cívico. Es militar, por ahora no, pero hay un intento de golpe cívico avalado, Gaby, en el silencio de Jair Bolsonaro. Totalmente. Y fíjense cómo avanza, las fuerzas... Ojo, esto es un dato. Las fuerzas policiales, en este caso las que tienen que ver con los gobiernos locales, tuvieron que aceptar la orden que dio la justicia de desalojar estos cortes de sectores ultra bolsonaristas. Te hago una pregunta ahí, entonces. La policía ahora está ahí desalojando, no porque lo haya pedido el gobierno, el Poder Ejecutivo, sino porque lo pidió la justicia. Alexandre de Moraes, uno de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, fue la que ordenó que salgan las policías a reprimir y a liberar los caminos en todo Brasil. Recordemos, 227 cortes se llegaron a contabilizar en un momento en 21 estados de Brasil, algunos muy importantes como el que había en la autopista que comunica San Pablo con Río de Janeiro, el que comunica con el aeropuerto de Guarulhos, el más importante de San Pablo y el más importante de Brasil. Bueno, frente a esa situación y lo que está provocando ese desabastecimiento, ya se nota en el tema del combustible, fíjense el despliegue que está teniendo la fuerza de seguridad para desalojar los cortes, los piquetes organizados por sectores ultrabolsonaristas cortando las rutas de acceso a todas estas ciudades. Muy importante lo que está pasando y habla también de la cosa antidemocrática que tienen los sectores fanatizados del bolsonarismo que no aceptan el resultado de las urnas y quieren dar un golpe civil y están tratando de que las Fuerzas Armadas salgan a las calles a frenar
lo que sería a futuro la asunción de Luis Ignacio Lula da Silva, ¿no? La verdad es preocupante. Ayer se había comunicado a última hora que hoy iba a dar una conferencia a Jair Bolsonaro. Lo iba a hacer a la mañana. Sigue sin hablar. Sigue sin hablar. Ayer el presidente de Argentina, Alberto Fernández, estuvo con Lula, reunido. Hoy, hasta el momento, yo no he visto otro encuentro de magnitud internacional del presidente electo Lula da Silva. La verdad que hoy ya creo que Brasil amanece con otro clima, ¿no? Porque hasta ayer era, bueno, es el día después, en cualquier momento va a hablar, ya lo va a hacer, anunció la conferencia de prensa para mañana, había como una cuestión de, bueno, ya llega el reconocimiento, sí, ya llega el accionar democrático tradicional, y la verdad que no. La verdad que no está ocurriendo. No está ocurriendo y a medida que se extiende este silencio de Bolsonaro, se extiende el riesgo de que esto termine en episodios de violencia muy graves. Un presidente tiene como principal responsabilidad cuando conduce un país garantizar que no haya violencia, garantizar la paz. Bueno, lo que está haciendo Bolsonaro es todo lo contrario. Claro. Volvemos en cualquier momento, Gaby, gracias. Nada. Ahora en C5N, caos, tensión en Brasil. Esto ocurre en San Pablo. Grupos bolsonaristas le piden a los militares que salgan a la calle, cortan rutas, cortan accesos a aeropuertos. Todo esto en un marco de silencio total por parte del presidente Jair Bolsonaro. Un silencio que habilita estas acciones. Gaby, la verdad es que hay un gran signo de pregunta sobre qué va a ocurrir en Brasil en las próximas horas. Totalmente. Muchísima preocupación. Recordemos que hay una orden del Supremo Tribunal Federal de desalojar todos los bloqueos que hay a lo largo del país, en 21 estados del país. Lo que estamos viendo es lo que está pasando en San Pablo, ¿no? Donde ya ha habido el desalojo de algunos de estos grupos camioneros, sobre todo bolsonaristas, que han cortado, por ejemplo, el acceso al aeropuerto internacional de Guarulhos, que han cortado la ruta, la autopista que conduce que une San Pablo con Río de Janeiro. Bueno, están empezando a actuar, pero están actuando las fuerzas locales, porque hay como cierta resistencia de algunas policías a reprimir, que obviamente están aliadas a Bolsonaro. Comentábamos hace un rato, el silencio de Bolsonaro está habilitando que todo esto ocurra. Ahora, ¿por qué el silencio? ¿Cuál es el próximo paso de Bolsonaro? Hay distintas especulaciones. La primera tiene que ver con un contraataque de Bolsonaro, diciendo hubo fraude en estas elecciones, algo que quedó totalmente descartado por todos los sectores políticos, incluso por los veedores internacionales. La otra es que está negociando algo, está negociando impunidad. Y vos sabés que acaba de publicar Folia de San Pablo que hay una trascendido de que Bolsonaro dijo que recién iba a hablar sobre el tema de elecciones después de hablar con el Supremo Tribunal Federal, lo que ratificaría esta búsqueda de Bolsonaro, de decir, una especie de extorsión, si se quiere, es decir, yo no voy a mover un ápice de mi voluntad hasta tanto me garanticen determinadas cosas, ¿no? Y entonces, obviamente, en el medio, la tensión, en el medio, la posibilidad de que esto termine en hechos de violencia y en muertes, ¿no? Sí, pero sí, bueno, sí. Una cosa totalmente antidemocrática y de hecho, vos sabés que tanto Folia de San Pablo como O Globo, que fueron cadenas que fustigaron a Lula da Silva durante mucho tiempo, y que después sufrieron las consecuencias de la persecución por parte de Bolsonaro, están hablando de grupos golpistas. A estos señores que están cortando las rutas allí son grupos golpistas que no aceptan el resultado electoral que le ha dado a Luis Ignacio Lula da Silva la posibilidad de acceder a la tercera presidencia. A ver, me estaba fijando si Lula había dicho algo con respecto a esto, y no. No, todavía no. No, porque de hecho lo que puso Lula hoy por hoy es un tuit hablando de, y ya te lo voy a leer,
Ayer hablé con decenas de jefes de Estado, todos quieren ampliar las alianzas y el trabajo conjunto con Brasil en comercio, en el tema climático y en los grandes temas globales. Estamos volviendo al mundo, es decir, Lula está con su agenda de presidente electo camino al 1 de enero, pero quedan 2 meses por delante, quedan 2 meses en los que Bolsonaro tiene que seguir gobernando Brasil y a casi 48 horas del cierre de los comicios del pasado domingo, Bolsonaro sigue en silencio, sigue sin decirle a ese 49% de brasileros que lo votaron, no hay que olvidarse de eso, Sí, la cantidad de brasileros que lo votaron, a esa gente Bolsonaro no le está diciendo, bueno, perdimos las elecciones, esto es una democracia, nos vamos a ir en 2023. No está bajando ese mensaje. No está bajando, al contrario. Su silencio y su no reconocimiento de la derrota electoral, que reiteramos, ya su vicepresidente, Hamilton Mourão, se ha puesto a disposición de Gerardo Alckmin, el vicepresidente, para hacer la transición. Es decir, hasta el vicepresidente Bolsonaro reconoció la derrota. Fíjense, empieza a haber detenciones allí en las carreteras. Ya detuvieron a un líder en Mato Grosso, un líder de estos movimientos golpistas de Bolsonaro. Lo detuvieron también por cortar las vías de acceso público. Y lo que mencionábamos, ¿no? Pensemos en esto. Brasil no es el Brasil de hace unos años. Brasil es sobre todo los sectores que representan a Bolsonaro, o que Bolsonaro representa, un Brasil que se ha armado hasta los dientes, que ha multiplicado por 5 los permisos de portación de armas, que ha modificado Bolsonaro la ley para que cualquier civil pueda tener hasta 60 armas comunes y 30 armas de asalto. Cada ciudadano puede tener esa cantidad de armas, una locura. Claro. Que habilitó que ciudadanos comunes tengan armas más poderosas que las propias fuerzas de seguridad. Bueno, en ese contexto aparece un presidente que no reconoce, no sale a reconocer la derrota y que en cierta medida potencia y posibilita que ocurra lo que se está viendo en estos momentos con más de 220 cortes a lo largo de todo Brasil en 21 estados. Nuestro compañero Diego Iglesias le preguntó a Bolsonaro en la primera vuelta y en la segunda vuelta, antes de cada elección, si iba a reconocer la derrota y si iba a reconocer, en caso de que pierda, y si iba a reconocer el resultado electoral. Nunca le respondió. Exacto. Se enojó, chicaneó, no dejó que termine la pregunta, nunca dijo ante un micrófono, yo voy a reconocer el resultado de esa elección. Bueno, ahora eso se está comprobando. Seguramente Gaby va a ser una tarde, un día, con una mirada puesta en Brasil, ya pasando de claro oscuro, ¿no? Ya pasando de, bueno, a la espera y ahora con la preocupación. Gracias, Gaby. Muy buenas tardes, Hola, estamos Galle. en De Una por C5N. Una jornada realmente con mucha información, todo muy caliente. Todo muy caliente. Brasil muy Saludamos caliente. al equipo también, Sí, a todo el está equipo. caliente acá junto a nosotros. Brasil, una situación muy complicada. Realmente, sí. No ha hablado Bolsonaro, esto Todavía preocupa al mundo entero, porque contaban hoy, por ejemplo, cuando estaba reunido con Alberto Fernández, lo llamó Biden a Bolsonaro. Perdón, a Lula. Por ende ya hubo 2 comunicaciones y hay que ver si hubo hoy una tercera comunicación, porque está Estados Unidos también preocupado y Naciones Unidas también preocupada por esta injerencia de Bolsonaro en el sistema democrático y republicano de Brasil, ¿no? Empezamos de esta manera. Y esto pasa ahora, esto es en las rutas de Brasil. Muchos sostienen que no son los sindicatos, sino los propietarios de camiones en Brasil, Gabriel, ¿no? Claro, es muy importante esto, remarcarlo, porque el sindicato de camioneros ha salido a repudiar estos cortes, Bien. que es un sindicato muy combativo. Recordemos que en 2018 Es muy fuerte, cortaron todas las rutas en Brasil en reclamo salarial. ¿Hay Bueno, algún lugar donde el sindicato de camioneros no sea fuerte? Esa sería no, la la pregunta, verdad ¿no? es que es estratégico en todos Sí. lugares. Pensemos la historia sindical de los Estados Unidos, ¿no? Claro, Con claro, Hoffa. es verdad. Exactamente. Pero es verdad, estos son camioneros autónomos, aliados, digamos, a esta extrema derecha. Totalmente, son seguidores de Bolsonaro que han cortado 227 puntos
en 21 estados, son 26 estados en Brasil, fíjense la dimensión. Han cortado, por ejemplo, la ruta que comunica San Pablo con Río de Janeiro. Han cortado el acceso al aeropuerto de Guarulhos, el más importante de San Pablo. Una situación muy complicada. De hecho, hay lugares donde ya se han quedado sin combustible por la falta de abastecimiento. Y el problema es que esto puede, si se prolonga en el tiempo, llevarse al tema alimentos, por ejemplo. Claro. Bueno, hubo una orden del Supremo Tribunal Federal, la Corte Suprema de Brasil, diciendo desalojen ya y dándole la orden a las policías a desalojar las rutas. Empezaron a desalojar, en el caso de San Pablo ya hubo enfrentamientos, hubo gases lacrimógenos, hubo balas de goma, hubo detención de algunos líderes, pero lo que pasa es que son tantos que no dan abasto para correrlos, ¿no? Sí, y la policía, digamos, lo que se conoce acá como la caminera, la de controlar los caminos en Brasil, ¿por qué no actúa? Porque básicamente está aliada a Bolsonaro. Recordemos, es la policía de caminos la que el día de la elección paró los micros en el nordeste de Brasil con votantes de Lula. Que su jefe dijo por las redes sociales, llamó a votar a Bolsonaro y después borró el mensaje, porque obviamente institucionalmente no lo puede hacer. Y que se metían en los micros y les bajaban todo un mensaje a la gente que iba a votar diciendo nosotros somos los que los cuidamos. Qué ¿no? tremendo, Terrible, una amenaza, está el video, claro. terrible. Ahora, también hay un dato no menor, y la policía militar pues también actúa. Bueno, la policía militar es la que está actuando ahora en algunos lugares, más las policías locales, Claro. ¿no? Porque incluso hay algún video que está circulando por las redes sociales, difundido por los propios sectores de Bolsonaro, diciendo, ven, la policía rodoviaria está con nosotros, la de transporte, la tránsito, digamos. A ver. Y se ve a los policías ahí al lado de los manifestantes. A ver, lo que a priori parece es que Bolsonaro con el silencio está generando esto, con el silencio. Está dejando jugar casi en una similitud con lo que hizo Donald Trump. Donald Trump se va con la toma del Capitolio, Exacto. con 50 descerebrados, peligrosos, pero haciendo esa escena. Yo lo veo similar este escenario a el escenario de Donald Trump. Por otro lado, es muy importante esto que marcabas vos, Gallego, del llamado Joe Biden, porque uno piensa... 2 veces, ¿eh? Claro, uno piensa, vamos a pensar que Bolsonaro está en una intentona de no dejarlo asumir a Lula, en una intentona pregolpista, sería una cosa media rara. Bueno, ¿con el apoyo de quién cuenta en la región? De los Estados Unidos a priori no, de la Argentina no, México de Chile no, de México no, o sea, no tiene, De Colombia tampoco. de Colombia tampoco, no tiene gobiernos, Vas bajando, hoy no tiene plafón. no tiene plafón. Entonces, a mí lo que me da impresión es que este es un escenario donde si bien los cortes son muchos, no son masivos, son radicalizados, digamos, ¿no? No sé hasta qué punto, Gaby, vos lo sabrás, no sé hasta qué punto una... a ver, quiero hacer una comparación que no sea despectiva. Brasil no es Bolivia, en términos económicos, en términos políticos, para la región. En Bolivia dieron un golpe de Estado, el pueblo resistió y lo revirtió. A Brasil, ese mismo intento de golpe o de no dejar asumir a Lula no lo puede sostener la región en términos económicos. Claro. Pero hay otro dato no menor. Los llamados de Biden son claves, porque a Bolsonaro lo apoyó, recordemos, Donald Trump, no Exacto. Biden. Claro. Por ende, el llamado de Biden, porque ¿cuál es el principal aliado militar de Brasil? Estados Unidos. Estados Unidos, sí. Si su aliado militar, el más importante, no lo avala, no tiene manera Bolsonaro de fomentar o fogonear el golpe de Estado. Dicen, a ver si vos, Gaby, tenés más información que yo, dice que está aguardando la confirmación de la reunión que tiene él con el Tribunal Supremo de Justicia, Claro. para que le ratifique o no el resultado electoral, y allí él hablaría. Hay dos versiones de por qué guarda silencio Bolsonaro en estos momentos. Una es la posibilidad de un contraataque, es decir, hubo fraude, me robaron la elección. Los y todo fraudes de eso. la oposición es muy difícil. Es muy difícil Sí, y aparte increíble. porque Bueno, pero aparte... es Bolsonaro, ¿no? Por eso vale gozo. pero hay un dato, más allá de todos estos apoyos que contaban recién, el vicepresidente de Bolsonaro, Hamilton Mourão, que es un militar, ya reconoció la derrota. Y también se Tarcisio puso- de Freitas, que Es- es el gobernador electo de San Pablo, de que San es Pablo. bolsonarista. ¿sí? Pero el propio vicepresidente
se puso a disposición de Gerardo Alckmin para empezar con la transición. Le ofreció ir a la casa del vicepresidente. Exactamente. Es que no va a ser una transición ordenada bajo ningún punto de vista, pareciera, ¿no? Exactamente. Hay que ver cómo lo contiene a Bolsonaro. La otra versión, yo decía, una es esta, el contraataque. La otra versión es que Bolsonaro está negociando impunidad en este momento. Está haciendo una demostración de fuerza, por eso lo que dice el gallego, está pidiendo una reunión con el Supremo Tribunal Federal antes de salir a Expliquemos hablar. que sería como